como vieron, bueno, la primera plática, el doctor y yo lo platicamos, la trabajamos, hemos muchos años trabajado juntos y por eso él me cedió el micrófono porque quería, como yo he estado mucho en los comités, pero yo también le voy a ceder en un ratito más el micrófono a él para poder también abarcar la otra parte de los manejos, y yo voy a abarcar la parte del aspecto quirúrgico de la atención en la hemorragia, que fue el tema que platicamos y que se me dio lugar. Se ha visto a nivel mundial que hay 530,000 casos, una cuarta parte es por hemorragia obstétrica, 140 mujeres mueren por un año, una cada 4 minutos, puede variar a veces que unas digan que sea la segunda o tercera causa. La incidencia es en el posparto de un 5 en 15%, una en cada 1,000 de cada 1,000 en países en vías de desarrollo, y el 75 al 90% es por atonia uterina. Esto se me hizo muy interesante, cuántas son evitables y cuántas son no previsibles, porque la hemorragia tiene, como les digo yo, la caja de Pandora. Se considera también que la Organización Mundial de la Salud define que la pérdida esperada superior a 500 mililitros de un sangrado transvaginal en 24 horas en un puerperio posparto, o no mayor, como tal como hemorragia, o mayor a 1,000 mililitros de sangrado en un postquirúrgico en una cesárea. Es como se considera si ya rebasó, pero también hay que tomar en cuenta esas pacientes que vienen sangrando, que son desconocidas, que no sabemos cómo vinieron, su control prenatal o exámenes básicos de laboratorio, saber cómo vienen, ¿no? Qué pasó con ellas, cuántos son sus sangrados permisibles. Se estima que 1.7 de todas las mujeres con parto vaginal o cesárea presentan una hemorragia obstétrica. Pues diríamos, son poquitas, ¿no? Pero de estas poquitas de hemorragia, pues quiere decir que no detectamos o no valoramos qué es lo que pudo haber pasado o perdido, y pues con un volumen mayor. También se ha visto, dentro de que se considera una hemorragia severa, una pérdida de todo el volumen sanguíneo en un periodo de 24 horas, el sangrado que ocurre a una velocidad a 150 mililitros por minuto, una causa que causa la pérdida del 50% del volumen en 20 minutos, y debido a las pérdidas que pueden ocurrir habitualmente en el posparto inmediato, los valores pueden también modificarse. Pudo haber estado muy bien y no llevamos a cabo ese manejo adecuado, esa vigilancia adecuada, y la pérdida se estima en más de 1,000 o más de una pérdida menor asociada a signos de choque. Esto, pues bueno, lo dejé como nivel de evidencia 3. Y también, pues, en la parte obstétrica, la hemorragia puede ser de manera interna, peritoneal o externa, y a veces no lo valoramos, no lo vemos, o no, hay veces que la interna pues no tenemos ese control en el trabajo de parto, que a veces entra en las discusiones siempre, ¿no? De que pues, si no que la tenían ahí como que ya se urgenció, no que todo iba muy bien y como que ahora está mal, ¿no? Y eso es falta de vigilancia, falta de medicamentos adecuados, de seguimiento, y pasa, siempre es la controversia. ¿En qué momento se presentan? ¿Intraparto o en el posparto? También es otra que llama la atención. Si es una hemorragia masiva que requiere más de 10 paquetes concentrados eritrocitarios, y para su manejo en un término de menos de 24 horas. Aquí hay varias causas, sobre todo, y las principales por las que abarcamos la parte de la hemorragia, que hablan acerca de las 4 T's: tono, tejido, trauma y trombina. Y la que lleva el mayor porcentaje en el posparto es la atonia uterina. El trauma, los desgarros en un 20%, retención tisular en un 10% y la trombina en un 1%. Pero la principal causa, como hemos dicho, y en todos los países en vías de desarrollo, incluyéndonos, son la atonia uterina. La mecánica, de manera general, el mecanismo se explica, sobre todo porque voy a hablar yo más de la parte quirúrgica, se explica de un mecanismo de consumo inicial evolucionando esta por coagulación, hipercoagulabilidad, hipocoagulabilidad, y fibrinolisis. Es como va a empezar un proceso. Y a mí se me hizo interesante cuando platicamos con el doctor de yo abarcar la parte quirúrgica y de qué factores de riesgo puede haber y qué puede llevar a cabo ya en la parte médica, que también del otro lado del arquito, como luego le bromeo, pues son los que están llevándonos a cabo ese manejo en lo que estamos nosotros, como ven, manejando mecánicamente a la paciente, ¿no? Los antecedentes dentro de los diagnósticos o factores de riesgo, pues bueno, hay antecedentes o ginecobstétricos que pueden estar asociados. Productos como
malformaciones, embarazos múltiples, pérdidas recurrentes, gestacional recurrente, diabetes gestacional, preeclampsia, eclampsia, restricción en el crecimiento, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta no luminiscente, cesárea anterior, cirugías uterinas, perforaciones o lesiones uterinas, partos distóxicos, hemorragias posparto en otros embarazos, óbitos o muertes neonatales. Pero esos son sus antecedentes, pero de los factores de riesgo, estos son los que podemos llegar a considerar y se han pensado en escalas, y en gráficas, y en porcentajes, y desde ahí se van sumando desde que llegan las pacientes, pero todo, como pueden ver dentro de los antecedentes, puede generar problemas: la obesidad, miomatosis, cirugías previas, cesáreas, memectomías, anemias, antecedentes de hemorragias en los embarazos previos, edad menor a los 16 o mayor a los 35, trastornos hipertensivos, sobredistensión uterina, los embarazos de alto orden fetal, macrosomías por mal control que no se detectó una diabetes gestacional adecuada oportunamente, polidramnios, procesos infecciosos, coronavirus, trabajo de parto prolongado, periodo expulsivo prolongado o parto precipitado, el uso de forceps, la episiotomía medio lateral pero con desgarros, uso de uteroinhibidores con sulfato de magnesio, que a veces no se los dicen. Le pusieron misoprostol, le pusieron sulfato de magnesio, y no se comunicó, no se revisó, y pues nada les va a funcionar simplemente por receptores. Van a estar ustedes ahí sufriendo, y pues ya cuando dicen, sí, le pasamos una carga de gluconato de calcio, de sulfato de magnesio, y dices, bueno, por eso se me relajó y ya no tengo más medidas que utilizar, ¿no? Uterotónicos, el exceso de la oxitocina, que de repente pues abrieron la solución de más, inducción de trabajo de parto le decíamos misoprostol o dinoprostona, y no se comenta. También el manejo de amenazas de parto pretérmino con uteroinhibidores, que tampoco se comenta, no se vio que tuvieron ese antecedente y sí nos pueden llegar a dar problemas. Pues aquí sobre todo pues el error es el error de decisión, que conlleva mucho lo que preguntaban y lo que se ha comentado en este foro. Implica un doble riesgo, habitualmente afecta a dos vidas: la falta de toma de decisiones de la vida y la función de la vida de la madre y de la vida del recién nacido, y sobre todo la vida de la madre que como prioridad, porque a veces si el producto no es, no como película, todos nos reímos cuando dicen, ¿quién prefiere, su bebé o a la mamá, no? ¿A quién le salvamos la vida? Pues eso es una toma de decisión que se tiene que llevar a cabo inmediatamente, tratar de solucionar lo que más se pueda para el recién nacido, pero la madre es prioridad. Y el 50% siempre pues toda paciente tiene riesgo de hemorragia, o sea que con todos los factores de riesgo, un 50% no está determinado. Y no tenemos que de repente en un tercer periodo de trabajo de parto pues se presentan esa serie de problemas. Investigar cuál es la causa de la hemorragia, que es lo que nos corresponde a nosotros, y sobre todo en ese momento activar y llamar al equipo multidisciplinario para llevar a cabo el manejo que corresponde por la parte de ustedes y el manejo que respecta a nosotros. Revalorar la palpación uterina, la cavidad, revisión del canal vaginal, si la placenta salió completo o no, revisión de todo lo que procede, si lo asociamos a una atonía, una retención, una lesión o a una coagulopatía, y empezar el manejo conjunto de una doble vía, de utilizar de una sonda y de los medicamentos que sean necesarios para el manejo del paciente. En la prevención, todo empieza en el tercer periodo del trabajo de parto. Ahí es donde empiezan los problemas. Desde el momento de que ya salió el recién nacido del producto, se le liberó el hombro y se entregó al pediatra, en el pinzamiento del cordón, ahí es donde empieza el problema y todo el mundo lo ve, pues ya nació, ya no hay ningún problema. Ahí justo es cuando todos tenemos que estar al pendiente de cómo se lleven a cabo las maniobras adecuadas para que se evite un tercer periodo con complicaciones y se disminuya sobre todo esta hemorragia. Las maniobras en el pinzamiento y las maniobras de Crede que nosotros debemos de utilizar en ese alumbramiento dirigido, adecuado, sin ningún problema, y si la placenta está retenida, pues empezar a notificar o a llamar para entonces se haga lo propio dentro. No, una sola persona no puede manejar ni la parte obstétrica ni la parte del manejo hemodinámico de la paciente. Tiene que empezar a actuar todo el equipo para estar al pendiente de todo lo que sea necesario, desde tomar un piloto, desde contar con los medicamentos necesarios en esas áreas, desde que cuenten con catéteres, con sonda, con todo lo requerido por si esta paciente se tiene que intervenir. Si en el alumbramiento empieza a haber problemas,
Entonces hay que valorar las maniobras o masajes uterinos desde ahí para poder nosotros decidir otra serie de conductas. Se ha hablado históricamente de muchas cosas. Algo que me llamó la atención cuando revisábamos esto, el Taj Mahal lo llevó a cabo el rey que en ese momento estaba, porque su esposa preferida en el 10º parto falleció por una hemorragia obstétrica. Y como monumento, que es más bien su tumba, mandó a hacer el Taj Mahal. Y se considera que la India sigue siendo uno de los primeros lugares con problemas de hemorragia. Todavía en la revisión que estaba yo llevando a cabo. Entonces, si nosotros no actuamos de decir en ese momento, oigan, tengo este problema, enfermería, anestesiólogo, el interno, el que sea, empezar a pedir, llámale a quien más confianza le tenga, se involucra el demás personal, porque una sola persona no lo va a poder manejar y se activen los códigos inmediatamente. Y de ahí se lleva a cabo, bueno, la revisión del tono adecuado, si el útero está contraído o si es por una atonía, para que también puedan llevar a cabo el manejo que requiere con medicamentos. Si está contraído, la revisión del canal, ausencia de lesiones, la revisión manual de la cavidad, en caso necesario porque haya retención de restos y persista sangrando. Si de repente como calcetín no tengo el útero arriba, pues agua pasa por mi casa y está afuera, no es ningún mioma abortivo, porque siempre pasa en los entrenamientos cuando alguien, en toda la vida de un ginecobstetra, alguien tuvo una inversión y lo aprendió, porque no lo tengo arriba, lo tengo afuera. Y lo primero que te dicen es un mioma abortivo. No, es el fondo, que lo tienes afuera. La ruptura uterina, revalorar por los antecedentes de cesáreas previas o porque fue un parto de un producto macrosómico o un producto que no llevó a cabo el uso de forceps, no se llevó a cabo todos los periodos de trabajo de parto de manera adecuada, generaron una serie de traumatismos y sobre todo, bueno, y revisión manual de la cavidad en la otra parte con la retención ausencia de planos de excisión y valorar si no hay datos de acretismo o percretismo placentario. Se está incrementando más y se nos va a incrementar más y tenemos que tomar acciones al incrementarse el índice de cesáreas, que es otro indicador que debe estar en 22, y pues yo creo que la mayoría de sus hospitales está arriba de 22. En el hospital, por más lo que tratamos de disminuirlo, con la segunda opinión y que se dé más el trabajo de parto y la educación, está en un 40%. Es un indicador alto, pero también empezó a haber también más cirugía, más materno-fetal, se abrió la especialidad, el curso de alta especialidad y también pues ya lo teníamos, pues más nos incrementó. La inversión uterina, como comentaba, que es otra de las causas que se valora, pues en ese momento que se detecta de tener el útero de manera ligeramente hacia la cavidad vaginal y notificar inmediatamente enfermería, notificar que coloque una doble vía y sobre todo el apoyo por parte de anestesiología, porque no lo vas a poder retraer si no te sedan a la paciente para evitar un choque neurológico, ya está con un choque hipovolémico y no empiece con un choque mixto, para poder vencer ese anillo de retracción, poder contener el útero hacia la cavidad abdominal. Pero si por algo no se logra, bueno, ya se valorarán otro tipo de técnicas quirúrgicas. La técnica que el doctor, la llamó el doctor Sea, que muy amablemente él está en el área del Instituto Nacional de Perinatología, empezó a revalorar con técnicas anteriores el pinzamiento, que se puede llevar a cabo como un torniquete, interrumpir el flujo y da tiempo para implementar acciones controladas o dirigidas como una causa de hemorragia obstétrica. Pinzar, ya que se revisó, pinzar el cérvix de anterior y posterior de manera lateral y dejar el pinzamiento en las partes laterales del cuello como en el istmo, y muchas veces este procedimiento también se puede hacer dentro de una cesárea y pinzarla en lo que está todo el equipo participando y trabajando para poder llevar a cabo el manejo oportuno. Se pueden quedar pinzada la paciente en lo que se estabilizó y después volver a revalorar y si no pasar la sala con un nuevo pinzamiento. Sí es muy efectivo y sí da muy buenos resultados. Una cuestión simple que nos puede dar tiempo a llamar a todo el grupo, a todo el equipo para poder actuar o poder, contaban, el doctor Sea, que por ejemplo cuando sus residentes estaban en campo, hasta poder trasladar a una paciente con pinzamiento, porque le va a ayudar a disminuir el sangrado y con otra serie de maniobras, vendaje, hielo, compresión. Los tratamientos, como vamos a platicar en un ratito, bueno, sobre todo decidir los tiempos ideales para el manejo. Hay tiempos oportunos y si esto no se logra en los primeros
primeros 20 minutos poder recuperar a la paciente, no lo vamos a alcanzar. Lamentablemente nos suele pasar. Hablamos, bueno, otra serie de maniobras que antes se utilizaba, que es el globo, que se utiliza, que es el globo de Bakrit. Hay otro que se llama el globo de Bangladesh, que es un condón con una sonda, o sea, también ya le pusieron nombre allá, pero también aquí se llega a utilizar. Además que alguien lleve, pues nunca falta de los muchachos que alguien sácate un condón y ponle una sonda y llénenlo de solución para que se pueda utilizar. Y sobre todo, bueno, el globo es caro. Es bastante caro, nos permite por lo menos pasar la solución y hacer un taponamiento y que nos permite, ya sea con la solución, aire, CO2, comprima y poder decidir otra serie de decisiones. Ya no está utilizado mucho el que se utilicen las compresas hacia cavidad, no es lo ideal, ya no es lo que se debe de utilizar, sino mejor un globo o un pinzamiento o otras modificaciones para poder llevar a cabo una acción terapéutica. Si no hay mejoría en cuanto a la compresión de maniobras abdominales, vendaje, hielo, compresión aórtica, el globo de Bakrit, entonces ya valorar un tratamiento quirúrgico. Dentro de los tratamientos quirúrgicos, bueno, pues existen diferentes tipos de ligaduras y diferentes tipos de tratamiento, y esto es bueno también estar informados qué es lo que va a hacer el quirúrgico para poder también ustedes manejar a la paciente y si va a tener que llegar a una histerectomía subtotal o total. El Belinch, que es una de las técnicas que se utiliza, hay quienes han buscado alternativas y en este tipo ya con el alumbramiento pasar la sutura por la parte interna de lo que es la histerotomía y después como correderas jalarlo y empezar a cerrar ya en un segundo tiempo lo que es la histerotomía para que el útero se contraiga y de disminuya el tono del útero y empiece a evitarse el sangrado. También hay áreas que se ha visto que se pueden colocar, que también las llaman modificaciones de Belinch para que esto nos pueda dar como un torniquete. Hay otras que se llaman de Jocó, que también hacen en ciertas partes del útero, ya cerrando la histerorrafia, poniendo sutura compresiva como focos, en los focos o en los marcapasos propios del útero para que esté compresivo. Hay otra que es la de Hyman, que esta se cierra la histerotomía y se puede pasar toda la sutura y nuevamente hacer el torniquete. El Pereira también que la llaman para ponerla de manera longitudinal y también de manera transversal. El Matsbura llano, que esta también es otra que hacen varios pasos parecidos a las anteriores que hemos estado viendo, antes de llegar a una histerectomía. Ya la histerectomía se considera que no es de primera elección, hay que hacer otras medidas que nos ayuden también a evitar otra serie de problemas. También depende de la técnica que el médico mejor maneje, eso es lo más importante, y del conocimiento de lo que va a hacer. Se ha visto también ahora la ligadura de vasos hipogástricos, arteriales, en donde se lleva a cabo ya sea la desarterialización con colocación ya sea de anillos o de pinzas o de sutura desde a nivel de la arteria uterina, que por ejemplo este es uno de los ejemplos y se puede utilizar, vía vaginal también, ligadura escalonada también que va incrementándose arteria uterina, infundíbulo, el ligamento redondo infundíbulo. También la llaman el Cirulnikov, que a veces podemos ir, en los entrenamientos que se hacen para ligaduras se hacen en pacientes ginecológicas y para también arterias hipogástricas. Entonces, bueno, una paciente con una ligadura desde el redondo o cuando se empieza que sabemos que nos está dando problema y probablemente va a sangrar, puedo empezar yo a ligar desde los redondos, el infundíbulo y lo que es la arteria uterina, en lo que el otro obstetra está llevando a cabo la histerotomía para la extracción del producto antes de empezar la histerectomía. Y si no es necesario, no llegar a la histerectomía. Les decía que ya se están incrementando mucho los acretismos y los percretismos. Entonces, esto también hay que tomar en cuenta cómo se van a llevar a cabo estas ligaduras. La ligadura, bueno, es las diferentes ligaduras que se pueden dar, uterina, redondos, el infundíbulo y, disculpen que se movieron ligeramente, ubicar anatómicamente la arteria ilíaca para hacer la ligadura de arterias hipogástricas, que si no tienen manos expertas, pues llega a pasar
pasar que ligan la ilíaca y hay otra serie de complicaciones, ¿verdad? Las triples ligaduras o la desarterialización, la ventaja que tiene es que nos va a disminuir el sangrado y la fertilidad no se va a ver afectada. Si es una primera gesta, por ejemplo, o es que pueda tratar de conservarse por otras cuestiones de alteraciones placentarias o alteraciones hemodinámicas en la paciente, se pueda conservar el útero. Las ligaduras, también hablábamos de lo que es la ligadura bilateral de arterias hipogástricas, y estas pues normalmente debe de haber una capacitación ideal para incidir el retroperitoneo y a unos 5 centímetros a la bifurcación de la ilíaca primitiva, individualizarla, porque pueden tener diferentes variables, y comprimirla con seda, llevar a cabo 2 ligaduras con diferencias de unos 3 centímetros, de unos 2 centímetros, y sobre todo empezar con la izquierda y posteriormente con la derecha. Y a veces que aún así ligando, todas no se controla el sangrado. Hablábamos sobre todo, de todo este tipo de ligaduras, llegando desde la desarterialización, las ligaduras por todas las que hemos hablado de Jode, que es Belinch, de todos los que han buscado nuevas alternativas, el reparo del desgarro, y valorar hasta dónde llegamos hasta la histerectomía, o si conjuntamente ya se habló, empezar a dar ese paso de procedimiento. También se ha visto que para el acretismo, percretismo placentario, a veces se hace la histerotomía, de preferencia corporal, si ya se detectó, se tiene estudiada la paciente, se extrae el producto, y si se cuenta en el turno, en el área y en la infraestructura propia del hospital con embolización, con una área casi me fue ¿cómo se llama la de la doctora Guerrero? Área de embolización, el nombre, intervencionista, radiología intervencionista, perdón, disculpen, se me fue, pues es mi tocaya, la doctora Guerrero, se me pasó su área. La embolización, hay una eficacia efectiva si se cuenta con el recurso ideal. Aquí hay tomas de decisiones también. Si están en la madrugada y que aparentemente dicen que sí van a llegar, pero no te llegan, pues decidir cerrar, y qué tanto vas a conservar la placenta para que no esté sangrando y hemodinámicamente estable la paciente, se pueda llevar a cabo, que se dice en los libros que esté casi al lado el área de embolización. En nuestro hospital, les vuelvo a repetir, es horizontal, hay que sacar a la paciente y trasladarla, que no está retirado, pero llevar a cabo la cateterización y embolizar, dejar la placenta, monitorizar y estar con los controles de gonadotrofina coriónica, y empezar con ciclos de metrotexate. Tenemos casos que se han llevado como 15 o a 17 embolizaciones, solo un fallecimiento de una paciente que hizo una preeclampsia severa, y posteriormente una eclampsia y una coagulación intravascular diseminada, y falleció. También hay que valorar el criterio de que si la paciente va a tener o no riesgo-beneficio en manejo hemodinámico. La embolización dura mucho tiempo hospitalizadas, con una paciente que llevamos para un mes, y los niveles de gonadotrofina ya en el 4º ciclo no han disminuido. Entonces también ahí ver qué conductas se van a retomar nuevamente, y si es necesario en ese momento hacer la histerectomía obstétrica. Cuando se hace una histerectomía obstétrica por acretismo o percretismo, más una placenta previa, porque a veces van como que nombre, apellido, nombre, segundo nombre, apellido, y también el materno, paterno y materno, entonces decidir hasta dónde se va a llegar, si se puede hacer una subtotal o una total, y irlo comentando con el anestesiólogo, porque eso es importante que también sepan ustedes cómo vamos en los manejos y qué también vamos a llevar a cabo. Se utilizan diferentes, también hay nuevos hemostáticos que tienen las casas comerciales, que son de fibrinógeno, que también son de expansores, como para los incendios. Hay uno que se llama Snow, que se coloca y se empieza a expandir, pero son muy caros, o fibrinolíticos, que en el hígado también se pueden poner, y en las prácticas yo lo llegué a ver, y hace un tapón como una fibra, y nos permite que disminuya el sangrado, aparte de la serie de hemostáticos de otras marcas que hay, ¿no? Comunes, el ácido políglico, se me fue, no sin nombres comerciales, pero el Gelfan, el Surgicel, todos estos, ¿no? Que hay, y pueden ser de utilidad, pero contar con ellos. Y con los más caros, pues no lo tenemos. Entonces, yo le cedo la palabra al doctor Sandoval para la parte del manejo hemodinámico, y pues bueno, estoy aquí para sus preguntas y comentarios. Bueno, pues después de esta muy buena explicación de la doctora Guerrero en cuanto a lo que es el manejo quirúrgico, yo me voy a enfocar más que nada a lo del manejo anestésico.
Y como decía ella, y tiene toda la razón, la hemorragia obstétrica sigue siendo un reto para el anestesiólogo. ¿Por qué? Porque es un sangrado difícil de cuantificar. Muchas veces hacemos o hemos hecho la cuantificación de manera empírica, de que una gasa para mí tiene 10 mililitros de sangrado, una compresa 50, una compresa bien empapada 100, o sea, pueden enmascarar lo que así abiertamente podría ser el cuadro clínico. El cuadro clínico corresponde pues a un cuadro de choque hipovolémico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el flujo placentario nada más conlleva 700 mililitros. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, pues de que cuando hay un sangrado de este tipo, va a ser un sangrado rápido, se considera una amenaza de muerte y requiere la reposición inmediata de líquidos. De tal manera que, así como la doctora estaba comentando sobre su clasificación, en algunos foros se dice que para definir la hemorragia obstétrica, lo normal sería 500 mililitros en parto vaginal y 1000 mililitros en la cesárea. Sin embargo, para poder definir lo que es una hemorragia obstétrica mayor, tendríamos que tomar en cuenta varios factores. El primero es según el grado de pérdida. Se dice que una hemorragia obstétrica mayor va a ser cuando hay más de 1500 mililitros perdidos o un 25% de volumen. Cuando nos vamos al laboratorio, se dice que hay una hemorragia cuando la hemoglobina baja a menos de 4 gramos por decilitro y el hematocrito a menos de 10. Según la velocidad, ¿sí? Estamos hablando de lo rápido que se puede perder. Bueno, si hay una hemorragia que alcance 150 mililitros por minuto durante 20 minutos, ya estamos hablando de una hemorragia obstétrica mayor. Y según la necesidad de transfusión, si son las que se requieren más de 4 unidades de paquetes globulares en 1 hora o el 50% de la bulimia en 3 horas. Esto es una situación que es frecuentemente subestimada. Como les decía, es muy difícil valorar la hemorragia real y lo tenemos que hacer de una manera subjetiva. Entonces, cualquier pérdida con impacto hemodinámico o necesidad de intervenciones adicionales lo podremos considerar como una hemorragia obstétrica. Para definir o para establecer cuáles son las causas de hemorragia, podemos tener que pueden ser de dos tipos. Puede ser en el anteparto o en el posparto. En el anteparto es cuando hay un sangrado vaginal después de 24 horas, de las 24 semanas de gestación. Y en el posparto, aquí la vamos a dividir si es primaria o es secundaria. En la primaria sí son 24 horas después del parto y generalmente la primera causa es la atonía uterina. Ya la doctora nos explicó sobre los factores de riesgo que pueden provocar la atonía uterina. Y la secundaria es cuando ocurre de 24 horas a 6 semanas posparto. La principal causa de esto puede ser la retención de restos placentarios o una sepsis abdominal. En cuanto al sangrado anteparto, en las primeras después de las primeras semanas de gestación, pues tenemos estas causas de sangrado. Puede ser la placenta previa, el desprendimiento prematuro, la ruptura uterina o bien los mismos traumatismos. ¿Cuáles son los signos y síntomas que tenemos aquí? Bueno, ya les había comentado que es los datos típicos de un choque hipovolémico. Sin embargo, están enmascarados con los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo, pero generalmente siempre vamos a encontrar estos signos y síntomas: taquicardia, taquipnea, hipotensión, palidez y un gasto urinario bajo. En cuanto a la taquicardia, la taquicardia puede ser el primero y único signo detectable de hemorragia hasta que se disminuye el 30 o 40% del volumen sanguíneo. Esto va a ir seguido de hipotensión o vasoconstricción periférica. ¿Qué significa esto? Que si no estoy cuidando a mi paciente, que si no le estoy monitorizando adecuadamente y constantemente, pues me va a ganar. Porque para cuando yo ya tenga los datos evidentes de choque hipovolémico, por lo menos ya perdió del 30 al 40%. Otro punto importante es de que para prevenir un poquito hay que ver que las alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal
son previas al deterioro materno y que a la hora de nosotros apliquemos la reposición de líquidos, a veces estas alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal mejoran y entonces evitan el deterioro posterior. Sin embargo, hay que estar muy alertas a esto. En cuanto al estado clínico, bueno, pues podemos decir que es el de un choque hipovolémico así, y que pues va a tener algunos grados típicos del choque hipovolémico. De tal manera que cuando nos hablan al quirófano, ya nos hablaron o porque está sangrando, o porque ya está chocada, o porque ya tenemos que ayudarle al cirujano a tratar de rescatar a la paciente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es evaluar los signos vitales. La biometría, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, el llenado capilar, o sea, ver cómo está mi paciente. Después, obtener una historia clínica abreviada, o sea, lo más que se pueda, pero lo más concisa y precisa. Evaluar la vía aérea. Hay que recordar que todas las pacientes están consideradas como que ya son per se vías aéreas difíciles. Entonces hay que evaluar de manera rápida la vía aérea en este tipo de pacientes. Hay que evaluar o realizar accesos venosos. Muchas veces no tenemos el acceso venoso adecuado, apenas si lo tienen con un punzocat del 19, esto no nos va a servir. Hay que ponerle por lo menos 2 vías, si es posible una vía aérea, una vía central. Se recomienda que los catéteres sean 14 o 16 French. Hay que comparar los signos vitales basales con las pérdidas sanguíneas estimadas para comunicar discrepancias. Si el cirujano me dice, por ejemplo, que ha sangrado 50 mililitros y la paciente está prácticamente en choque, pues aquí está pasando algo, ¿no? Y hay que tener sobre todo una comunicación, como decía la doctora, para estar a la par sobre lo que está ocurriendo en el campo quirúrgico y las condiciones de la paciente. Hay que revisar los resultados de infusión de líquidos y farmacoterapia administrada, porque por lo general el obstetra muchas veces ya se adelantó, ya le puso a lo mejor 1 litro, a lo mejor 500, o ya le empezó a poner algún medicamento para la hemorragia. Pero entonces hay que valorar si estas medidas han estado siendo adecuadas. Hay que colocar una línea arterial si es que la paciente está completamente chocada. Y hay que solicitar los exámenes de laboratorio pertinentes: biometría hemática, química sanguínea, pruebas de coagulación, gasometría arterial si es que se tiene, y sobre todo el tipo de sangre, el cruce de paquetes globulares. Y finalmente hay que solicitar los hemocomponentes. Entonces, estos son los pasos que se deben de dar en cuanto a la evaluación inicial. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las fases de tratamiento de una paciente con una hemorragia obstétrica? Van a estar dadas básicamente en estos 3 pasos. El primero es el reconocimiento temprano de la hemorragia obstétrica para tratar de ganar tiempo. El segundo es la identificación de la causa de sangrado. Y el tercero es la resucitación rápida. Resucitación estamos hablando en el sentido de reanimación líquida, ¿no? Pues si está perdiendo sangre, pues hay que ponerle líquidos. Hay que evitar el choque hipovolémico, hay que reponer inmediatamente los líquidos, evitar la acidosis y hacer una evaluación real del sitio de sangrado al mismo tiempo que tratarlo de controlar. Esto obviamente no lo vamos a hacer nosotros, pero sí lo va a hacer el cirujano. Y tener una constante comunicación para saber qué es lo que está pasando. De tal manera que si ya tenemos algunos parámetros en los cuales no hay hay una mejoría sostenida, pues no es necesaria ninguna intervención añadida. Si ya tenemos una mejoría parcial, pues entonces hay que ver el cambio de volumen de líquidos en lugar de los cristaloides por los coloides. Si no hay mejoría, pues entonces hay que solicitar los hemoderivados y ¿por qué no meterlo al quirófano? Y si de plano no hay ninguna respuesta adecuada, pues entonces solicitar el control quirúrgico inmediato. Durante mucho tiempo se habló de la relación de líquidos 3:1, coloides, cristaloides, pérdida de sangre, cristaloides 3:1. Sin embargo, últimamente en estos artículos se ve que ya no se utiliza este tipo de reglas para evitar la hemodilución. De tal manera que ahora ya se habla de un uso titulado de líquidos y
y de una, por así decirlo, una carga líquida. 500 o 1000 de líquidos lleva los resultados de una manera constante y dinámica. Otra parte del tratamiento nos habla de que tenemos que ponerle oxígeno a flujos altos, canalizar 2 venas en los laboratorios que se van a pedir y el banco de sangre. Muchas veces hemos tenido así, y lo digo también me incluyo, la duda o el temor de poder poner paquetes globulares que no sean del tipo de la paciente. Últimamente se recomienda que si es una situación inmediata, un sangrado profuso, se recomienda transfundir paquetes tipo O negativo. En lo que llega, no es definitivamente, pero en lo que llegan los paquetes globulares que se pidieron, y en un momento dado hacer el cambio, la posición de la paciente para tratar de evitar la compresión de la aorta. Esta diapositiva ya la vimos aquí y hay tiempos aquí para el tratamiento. En cuanto a la transfusión, la transfusión nos habla de que puede ser una transfusión temprana, no basada en exámenes, y una reanimación hemostática en donde haya más sangre y menos cristaloides. ¿Por qué? Porque el retraso en la transfusión se está relacionada con una mayor mortalidad. Si hiciéramos una gráfica en tiempo sobre el sangrado en una hemorragia obstétrica y el porcentaje de sobrevida, tendríamos que en el tiempo cero, y estamos poniendo la transfusión, tendríamos hasta un 100% de sobrevida. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, estamos llegando aquí al 30%, a 30 minutos, estamos alcanzando ya nada más un 25 o un 30% de sobrevida. De tal manera, pues, que es importante la transfusión temprana. Ahora, medidas médicas para prevenir la hemorragia, pues ya lo sabemos todos. Tenemos los uterotónicos, tenemos la oxitocina, el cual disminuye la hemorragia hasta en un 50 o un 60%. Tiene un riesgo de hemorragia posparto, o sea que ya cuando se le acaba el tiempo de una vida media, 3 a 5 minutos, puede venir una hemorragia posterior. Tiene efectos secundarios como es la hipotensión, arritmias, náusea, y algunas veces está relacionada con isquemia miocárdica. La carbetocina es otro uterotrónico que se ha utilizado últimamente, que también disminuye la hemorragia posparto en un 50 o un 60%, tiene un perfil hemodinámico similar a la oxitocina, sin embargo, no disminuye la incidencia de hemorragia posparto, o sea, es igual, pero finalmente está contraindicado si existe falla hepática y falla renal. Es muy efectivo, es muy rápido y está indicado si es que se tiene, porque además es un poco más caro que la oxitocina, está indicado en los sangrados que se pudieran prevenir. En la segunda línea de uterotrónicos está la metilergonobina, la cual disminuye la necesidad de uterotónicos terapéuticos. Sin embargo, también tiene efectos secundarios. En este caso sería hipertensión, dolor postoperatorio y retención placentaria. De tal manera que si produce hipertensión, está contraindicado en la preeclampsia. El uso de prostaglandinas. El uso de prostaglandinas, se habla de prostaglandinas alfa, prostaglandina C, y el más utilizado es el Cytotec o misoprostol. Es menos efectivo para prevenir hemorragia posparto. La dosis es de 600 microgramos en profilaxis o de 800 microgramos en tratamiento, y la vía debe ser sublingual porque no hay presentación en ampolleta. Sus efectos secundarios son fiebre postoperatoria, náusea, vómito y diarrea. Estas serían las dosis que se recomiendan para el control de la hemorragia obstétrica. ¿Y cuáles son las fases de tratamiento? Bueno, pues identificar la causa, estar identificándola cada 5 minutos, estarla reanimando cada 10 minutos y estarla evaluando cada 30 minutos o menos.
En cuanto a esto, las metas terapéuticas del control sería mantener una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio, un pH mayor de 7.3, una hemoglobina mayor de 7, evitar la sobredilución, evitar tener un tiempo de protrombina mayor del 1.5% del control y plaquetas arriba de 75,000. Ahora, hay algunas alternativas de tratamiento que sí están controversiales. En primer lugar tenemos el recuperador celular, precisamente para los testigos de Jehová. Sin embargo, en el caso de hemorragia obstétrica no está indicado el recuperador celular porque se va a estar, aparte del costo, se va a estar fluyendo también líquido amniótico y es difícil dividir o separar el líquido amniótico de la sangre y entonces no se le va a poder poner. Entonces el recuperador celular pues está indicado en otro tipo de cirugías, no se recomienda mucho en hemorragias obstétricas. Otro sería como método alternativo la utilización de factor 7 recombinante. Sin embargo, la única desventaja que tenemos aquí es el costo. Es el costo porque cada ampolleta nos cuesta entre 7,000 y 10,000 pesos y generalmente se deben de utilizar entre 15 y 20 ampolletas. Obviamente que hablando de salud, pues tendríamos que evitar hablar de costos, pero pues es imprescindible también hablarlo. Y el otro, la hemodilución normovolémica. También está contraindicada o también está restringida en la paciente obstétrica por los cambios fisiológicos que existen en el embarazo. Es más difícil llevar un control para una hemodilución normovolémica en una paciente embarazada que en una paciente de cualquier otro tipo de cirugía. Entonces creo que hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta.